Hola hermanas, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Estoy muy contenta de poder comunicarme nuevamente con ustedes y en primer lugar también haber podido ser expuesta a la palabra que hoy día vamos a compartir. Estamos estudiando la primera carta de Pedro y vamos a tener un tiempo de oración antes de que estudiemos ya los versículos de este día. Les invito a orar. Señor, le doy muchas gracias por la oportunidad que tenemos nuevamente de abrir su palabra, de poder estudiarla, mirarla, recordar, Señor, cuán apreciadas somos para usted, Señor, cuán amadas somos por usted. Gracias, Señor, porque en medio de este tiempo difícil, en medio de un tiempo en que el mundo, Señor, está angustiado, nosotras, Señor, tenemos a quien acudir, tenemos a nuestro Padre Celestial. Gracias porque contamos, Señor, con su sustento, con su protección y rogamos, Señor, que nos ayude, que nos exhorte, que nos anime con su palabra. Y Padre amado, que también podamos compartir este mensaje, Señor, con otras personas que no le conocen, Señor, y que también están en este momento pasando necesidad y que sabemos, Señor, lo único que puede traer paz a su vida es Jesús, el Salvador. Gracias, Señor, por este tiempo. Rogamos que usted nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanas, vamos a estudiar en el capítulo 1. Hoy día nos corresponde estudiar desde el versículo 18 hasta el versículo 21. ¿Sí? Entonces lo vamos a ir leyendo uno por uno y analizando y recordando estas verdades maravillosas que están aquí en su palabra y que por alguna razón Pedro quiso también recordárselas a los hermanos que, como ya aprendimos, están dispersos, ¿verdad? Están expatriados, por lo tanto están viviendo tiempos difíciles, tiempos de angustia, están en tiempos, muchos de ellos, de soledad, porque están lejos de sus raíces, de su familia, pero por amor al Señor, porque ellos se convirtieron al Señor y debieron ser entonces expatriados. Y a ellos Pedro les quiere recordar esta gran verdad que hoy vamos a estudiar. Pero antes de leer el versículo 18, recordemos que el contexto del cual les está hablando Pedro de la santidad de Dios. ¿Sí? Les está recordando que tenemos un Dios santo, un Dios sin pecado, sin mancha, y que este Dios, como aprendimos la semana pasada, demanda de nosotros también, como hijas de Él, que nos conduzcamos en santidad y en temor a Él, ¿verdad? Y ya aprendimos la semana pasada qué significa este temor, qué significa conducirnos en temor, y hoy día la enseñanza de los versículos siguientes son una continuación a esto mismo. Pedro entonces les está diciendo, ustedes tienen un Dios santo y deben comportarse de una manera santa, digna de su Padre. Y les termina recordando en el versículo 17 que están en un tiempo de peregrinación, ¿sí? Y este tiempo de peregrinación también lo estamos viviendo nosotras, hermanas, como hijas del Señor, porque, como bien se nos recordó la semana pasada, este mundo, esta vida pasajera que estamos viviendo, no es nuestro hogar, no es nuestra morada final. Estamos de paso en este mundo. Nuestra morada está en el cielo con nuestro Dios santo. Por eso, mientras estemos aquí, de paso en esta vida, debemos conducirnos en santidad, ¿verdad? Entonces, en el versículo 18 Pedro les dice, ¿por qué o cómo debemos conducirnos en santidad? Les dice, bueno, se van a poder conducir en santidad sabiendo que fuisteis rescatados ya de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Sí? Versículo 18. Primera de Pedro 1:18, la parte A acabamos de leer. Pedro les dice, ustedes recuerden que ya fueron rescatados de una vana manera de vivir. Ahora deben vivir en santidad porque recuerden, esa forma de vivir contraria a la santidad, llena de pecado y llena de inmundicia, en la cual ustedes nacieron y que recibieron como herencia de sus padres, de esa
forma de vivir, ustedes ya fueron rescatados, le dice. ¿Sí? Recordemos entonces, siempre apuntando a vivir en santidad, les dice, recuerden, ustedes ya no pertenecen a esa antigua vida. Ustedes ya no pertenecen al pecado, pues ustedes de ese pecado y de esa vida que dice aquí, que era una vana manera de vivir. La palabra vana significa sin importancia, sin valor. De esa forma de vivir ustedes ya fueron rescatados, dice. Es cierto que ustedes recibieron esta vana manera de vivir de vuestros padres, ¿verdad? Pero ustedes fueron rescatados. Por lo tanto, esta palabra rescatados implica que estábamos en un lugar que no nos hacía bien, que no era bueno para nosotros, ¿sí? Y que fuimos sacados de allí por un precio, ¿sí? Por eso dice la palabra un rescate. Un rescate tiene la idea de un valor, de un pago que se hace por sacar a alguien de un lugar. ¿Sí? Cuando alguien, vemos a veces en las películas y hay un secuestro y se pide un rescate por entregar a la persona secuestrada. Bueno, eso es lo que alguien hizo por nosotras. Pagó un precio por nuestro rescate. ¿De dónde fuimos rescatadas? Pedro les recuerda, ustedes fueron rescatadas de una vana manera de vivir, de una manera que no tenía valor. Fueron sacadas de allí. Y esto, hermanas, me recordó lo que dice la palabra en Efesios, ¿sí? Si ustedes pueden buscar allí en sus Biblias, en el libro de Efesios, capítulo 5. Miren, hermanas, el capítulo 5, desde el versículo 3 al versículo 5, hay un listado de cosas que son horrendas, que son pecados contrarias a nuestro Dios santo, a la santidad de Dios. Estas cosas que se mencionan acá, incluso las personas que no son creyentes, muchas de ellas las consideran cosas malas, desagradables. Miren, dice, versículo 3, Efesios 5:3. Pero fornicación, ahí nombra una, fornicación, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ¿verdad? Por lo tanto, estas cosas no, porque ustedes son santos. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen. Bien, hay un listado, se nos están nombrando un montón de cosas que si usted las escucha ahora, usted puede reconocerlas como cosas malas, pero probablemente también pueda reconocerlas, algunas de ellas, como cosas que todavía están en nuestra vida, ¿verdad? Pero dice el versículo 4, sino antes bien acciones de gracia. Eso es lo que se espera de nosotras que somos santas. Y versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanas, aquí en Efesios se nos mencionan muchas características de nuestra antigua vida, de esa vida que en Pedro nos está diciendo es una vana vida, una vida sin valor. Todas estas cosas que acabamos de leer pertenecen a nuestra vida antigua. No tienen nada que ver con la santidad. Y Pedro les está recordando, ustedes fueron rescatados de estas mismas cosas que estamos leyendo ahora y que nos parecen terribles, malas, ¿verdad? Sí, lo son, pero de allí fuimos rescatadas. También nosotras estábamos allí. El versículo 8 nos dice, Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, viviendo en medio de todas esas cosas. Esa era la vana manera de vivir, ¿sí? Más, dice el versículo 8, ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Bien, entonces Pablo nos está diciendo ahí en Efesios, así era antes su vida, ¿sí? Con todas estas características, pero eso era otro tiempo. Ahora sois hijos de luz. Y Pedro, en el capítulo 1, versículo 18, les está diciendo, recuerden,
todas esas cosas que ustedes eran antes, que era una vida en tinieblas, una vida vana, ustedes ya fueron rescatados. Y alguien pagó un rescate, dice el versículo 18, la parte B, dice, bueno, vamos a leerlo completo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, ¿cómo fuisteis rescatados? No con cosas corruptibles como oro o plata. Dice que alguien, Pedro les dice, recuerden ustedes que están allí dispersos, recuerden que ustedes ya fueron rescatados. Alguien pagó un rescate por ustedes. ¿Cuánto pagó? Bueno, pagó un precio que no se puede pagar con oro ni con plata, porque esas cosas, el oro y la plata, son cosas corruptibles, hermanas. El oro y la plata, el dinero, las cosas materiales, hoy en día y siempre han sido cosas corruptibles. ¿Qué significa? Que en algún momento van a dejar de ser. Que en algún momento van a perder su valor, van a perder incluso su existencia. Y Pedro les recuerda, hermanos, ustedes ya fueron rescatados. Alguien pagó un precio tan alto que no se paga ni con oro ni con plata, porque esas cosas algún día van a dejar de existir. Son cosas corruptibles. No, con eso no se pagó tu rescate. Hermana, te digo y te animo a ti hoy. El Señor te dice en el versículo 19, tú fuiste rescatada con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Hermanas, este es el precio pagado por nuestro rescate. Sí, nosotras vivíamos en ese mundo de tinieblas, en otro tiempo, y para poder salir de ahí, alguien tuvo que pagar un precio alto, y ese precio fue la sangre preciosa de Cristo. Hermanas, qué maravilloso regalo nos dio el Señor, pagado con un alto precio, su propia sangre, hermana. Si hoy en la mañana te levantaste y pensaste, estoy sola, pensaste, nadie me ama, las personas están todas mal conmigo, nadie quiere estar conmigo, hermanas, tú eres amada por el Señor, tienes un alto valor para el Señor, tanto que Él dio su vida, Él derramó su sangre preciosa por ti, por tu rescate. Y dice que esta sangre preciosa de Cristo, ¿sí?, nuestro Señor y Salvador, fue derramada como la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanas, los judíos que están recibiendo esta carta saben perfectamente lo que significa un cordero sin mancha. Nosotras tal vez ya lo sabemos, pero por si no lo sabemos, los judíos debían hacer un sacrificio ante el Señor para estar en paz con Él, para sentir que el Señor les perdonaba sus pecados. El requisito era una ofrenda, un sacrificio de un animal. Y el animal por excelencia, lo mejor que ellos podrían traer es, según mandato del Señor, un cordero. No cualquier cordero, sino un cordero sin defecto, macho, limpio. Debían traerlo. Por lo tanto, los judíos se esmeraban por preservar a un cordero macho en buenas condiciones, que no tuviera ningún defecto, al mejor de todo su ganado. Lo tomaban y lo entregaban como sacrificio a Dios. Por lo tanto, hermanas, cuando Pedro les recuerda aquí, hay un cordero perfecto, mayor y superior en valor a todos esos corderos entregados anteriormente por los antepasados de los judíos. Hay un cordero superior, cuya sangre es más preciosa incluso que el oro y que la plata. ¿Quién es este cordero? Este cordero es Jesús. Eso les está recordando Pedro.
Ya Juan el Bautista, recuerdan, en el Evangelio de Juan se relata que él vio venir a Jesús. Dice que cuando vio que Jesús venía dijo, he aquí el Cordero de Dios. Él ya lo había dicho y anunciado, este es el Cordero de Dios. ¿Y quién era? Era Jesús. Y ese Cordero, le dice Pedro, derramó su sangre preciosa para pagar el rescate por ti. ¿Sí? Dice entonces el versículo 20, este Cordero, este Cristo, Jesús, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hermanas, Jesús no fue una respuesta rápida de Dios ante un problema que le surgió, que él no lo había pensado, que no estaba en sus planes. No, dice que él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, hermana. Antes de que Dios hiciera su gran obra de creación, de crear y de fundar los cielos y la tierra y todas las obras maravillosas de la creación. Antes de eso, Cristo ya había sido destinado a ser el Cordero que derramaría su sangre en favor de nosotros. Hermanas, Cristo es un Cordero preparado con anticipación. Es el Cordero perfecto. Es Dios mismo hecho carne para poder derramar su sangre en rescate por nosotros. Y dice aquí el versículo 21, el versículo 20, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Sí? Porque si bien Él tenía un propósito desde antes de que el mundo fuera creado, había un tiempo para que Él viniera. No antes, no después, fue un tiempo preciso y perfecto que Dios ya había preparado para que Jesús viniera a la tierra. ¿Sí? Él fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero vino en el tiempo que debía venir. Vino mucho después, ¿verdad? Conocemos la historia. ¿Sí? Entonces dice que vino en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor, hermanas. Por amor de nosotras. ¿Sabes lo que está haciendo Pedro aquí? Mira, hermana, los destinatarios de esta carta, los que iban a leer esta porción, estaban viviendo tiempos de dispersión, de soledad, con problemas, probablemente con escasez, pasando dificultades seguramente económicas, de distinto tipo, emocionales, en cuanto a sus relaciones. Estaban pasando por momentos duros de sufrimiento. ¿Y qué les dice Pedro? Piensa en Cristo. En este momento en que lo que más puedes ver en tu vida es sufrimiento, Pedro les muestra a Cristo. Hermana, yo no sé qué estás pasando en este momento. No sé qué estás viviendo. No sé cuál es tu sufrimiento. No sé cuál es tu angustia. No sé cuál es tu incertidumbre. Pero hoy el Señor, para animarte, quiere decirte, mira a Cristo. Mira a Cristo, hermana. El Cordero de Dios inmolado, su sangre perfecta derramada, te ama, hermana. Te ama tanto que pagó un rescate por ti. Lo que está haciendo Pedro aquí es ayudando a estos hermanos a poner su mirada en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? Cristo. No hay otro. Conocemos, ¿verdad?, el versículo que dice en Hebreos. Se lo voy a leer. Hebreos capítulo 12. ¿Sí? El versículo 1 parte diciendo, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermana, tal vez tu lucha
hoy es con un sufrimiento, con alguna angustia, tal vez estás pasando alguna dificultad, pero puede ser también que tu lucha hoy sea con un pecado. Tal vez estás luchando con un pecado al que estás aferrada y que no lo puedes soltar. Hermana, hoy el Señor te dice, despójate de él. Despójate de ese peso que te tiene cargada, que te hace levantarte sin fuerzas, sin ganas, que tal vez es una lucha, pero también puede ser un pecado que tienes ahí agarrado. Despójate de él, dice. Y corramos, avancemos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál carrera? Esta vida, hermanas. Esta vida en la que estamos de paso, en la que somos peregrinos. Es una carrera. Vamos avanzando. Avancemos, hermanas, porque estamos de paso. No nos quedemos estancadas porque este no es nuestro lugar. Y sí, hay momentos y hay días en que tenemos un peso tan grande que parece que nos estancamos en esta vida, que no podemos seguir corriendo, y el Señor hoy día nos está diciendo, despójate de eso que te hace detenerte y avanza, avanza. ¿Cómo vas a avanzar? Igual como Pedro les dijo a sus destinatarios, Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús. No hay otra forma, hermanas, de avanzar, de quitarnos el peso que nos asedia, sino poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanas, Cristo derramó su sangre por ti. Pon tus ojos en él. Él es el autor y consumador de la fe. Y eso es lo que les está recordando Pedro en su carta. Mira el versículo 21. Volvamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Hablando de Cristo, y mediante el cual creéis en Dios. Mediante Cristo, hermanas, nosotras creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanas, qué mensaje más maravilloso les está entregando Pedro a los hermanos que están sufriendo. Les dice, mira a Cristo. No bajes la mirada, mira a Cristo y les recuerda, Él es el Cordero de Dios. Derramó su sangre preciosa por amor a ti. Y Dios creador, le levantó de los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios en gloria. ¿Para qué? Para que ustedes puedan afirmar su fe y tener esperanza, hermanas. Dice, y esa esperanza y esa fe sean en Dios. Allí está nuestra fe, allí está nuestra esperanza. En este mundo, hermanas, cualquier cosa a la que nos podamos aferrar, en este mundo en el cual estamos de paso, solamente son cosas corruptibles, es decir, perecederas, que en algún momento se van a esfumar, van a desaparecer. Pero Pedro les dice, no, ustedes no se aferren a estas cosas. Allá está su mirada, en Cristo, en Dios, que no acaba, que es eterno, que permanece para siempre. Y a este Cristo en el cual nosotras ponemos nuestros ojos, Dios, que ya le levantó de los muertos, dice el versículo 21, le ha dado gloria. Y hermanas, ¿qué más podemos hacer nosotras si Dios mismo le ha dado gloria a Cristo? Nosotras no podemos hacer menos que eso. Hermana, te quiero animar que en este día lo que hagas, lo que vayas a hacer y aún lo que decidas no hacer, sea para darle gloria a aquel que pagó el rescate por tu vida, por mi vida, a Cristo. Que todo lo que hagamos sea alabanza para Él. De esta forma, hermanas, podremos, como nos decían los versículos anteriores, vivir en santidad, andar en temor. Todo lo que hagamos sea para honra, gloria y alabanza de Cristo, a quien
Pedro les quiso mostrar nuevamente, hermanas. Los destinatarios de esta carta, quienes iban a recibirla, ya conocían el Evangelio, son salvos, son hijos de Dios. Pero Pedro les dice, en momentos de angustia debemos volvernos a Cristo. Volvamos a Él, a su obra, lo que ya hizo por nosotras, y recuerda quién eres y dónde estás ahora. En este mundo, solo de paso. En esa vida oscura, llena de tinieblas y pecados, ya no. No perteneces a ese mundo, ya fuiste rescatada. Tu esperanza está en Dios. Corramos la carrera, hermanas, despojándonos de este peso con los ojos puestos en nuestro Señor. Y como dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Él es digno de honra, gloria y alabanza. Él es digno de tener el poder, porque Él es el Cordero que fue inmolado en la cruz, por amor a ti y a mí. Oremos. Señor amado, gracias, Padre, gracias por este regalo tan maravilloso, Señor. Gracias por ver en nosotras personas amadas para ti, Señor. Personas por las cuales pagaste un rescate. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias porque ahora podemos orar a ti simplemente porque somos hijas tuyas. No hay otra razón, Señor, y ese precio fue pagado por Cristo, nuestro Salvador. Gracias, Padre, por Cristo. Gracias por su sangre. Gracias por su sacrificio. Padre bendito, ayúdanos a no quitar la vista de nuestro Salvador. Señor, muchas veces durante el día, en nuestra semana, Señor, en nuestra vida, bajamos la mirada, nos desviamos, Señor, del camino, pero rogamos que nos ayudes a poner nuevamente nuestra mirada en ti, a no desviarnos y a vivir una vida santa, agradable delante de ti, para darte gloria y honra, porque la mereces, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bendiciones, hermanas. Nos vemos en una próxima oportunidad.